Muy bien, buenas tardes, buena noche, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poquito de hidrología, hacer algunos aportes, algunos comentarios, por favor, a esta materia de estudio. Si hablamos de hidrología, como su nombre lo indica, hidro, esto es agua, logía, digamos tratado, estudio. Hidrología como el tratado, el estudio del agua, pero obviamente esto va enfocado a ingeniería. En especial ingeniería civil. Muy bien, quiere decir que aquí, por ejemplo, tenemos que partir un punto importante aquí va a ser el ciclo del agua. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con el ciclo del agua? A la estación seca, a la estación de lluvia, y vamos año con año. Esto en algún momento implica el año hidrológico, que con la estación de lluvias será el banderazo de salida. Aquí comienza el año hidrológico, con la estación de lluvias. ¿Sí? Bueno, podríamos decir que en nuestro medio, tradicionalmente, estamos hablando de que eso empieza aprox en el mes de marzo. ¿Sí? Digamos en el mes de marzo, que se supone que empiezan las lluvias, por ejemplo ahí 17, 19 de marzo, por ejemplo el famoso día del sembrador, ¿sí? Recordemos que aquí en Guatemala hay una fuerte tradición agrícola, la agricultura es importante. Muy bien, el día del sembrador, ahí las primeras lluvias, el día del sembrador y por ejemplo el ciclo del maíz, ¿sí? El maíz es importante en nuestra cultura, ¿sí? Mucho de nuestra dieta, de nuestra simbología precolombina de antes de la colonia y de la avenida de Colón, gira aún hoy en día alrededor del maíz. Fíjense que eso es importante. Entonces, por ejemplo, aquí otra nota, por ejemplo, el ciclo del agua con lo que es el ciclo del maíz. Y por ejemplo, el año escolar va amarrado a lo que es el agua, maíz. ¿Sí? ¿Por qué empezamos las clases en enero? Digamos, hablemos de la escuela primaria, secundaria. ¿Por qué empezamos en enero, febrero? Y terminamos, bueno, se terminaba en octubre, a veces se termina ahora en noviembre con todas estas irregularidades de pandemia, pero hablemos de enero, octubre, precisamente porque se empezaba con el ciclo, más o menos el ciclo del agua que condicionaba un poquito el ciclo del maíz, ¿sí? ¿Cuál era el punto ahí? Terminar las clases, el año escolar, mediados de octubre, finales del mes de octubre, el 10º mes del año, implicaba que terminar en esa época
uno de niño, uno de patojo, de jovencito, pues podría uno involucrarse junto con su familia con la cosecha y con el arreglo del maíz. Levantar la cosecha de maíz, ¿sí? O sea, levantar las mazorcas, el asoleado de esas mazorcas, el desgranar esas mazorcas, todo un rito familiar si se quiere ver ahí. Entonces, eso condicionado con el ciclo del agua, ¿sí? Más al norte, por ejemplo, algunas partes de México, pero Estados Unidos, Canadá, ahí no es tanto el maíz, ahí es un poco más cebada y trigo. Y precisamente eso estamos hablando de medio año. Por eso el ciclo escolar, finales de julio, agosto. Y estamos hablando de que también en pleno verano, pues vacaciones, ¿verdad? Aquí no tenemos 4 estaciones marcadas como en el norte o en el sur de primavera, verano, otoño, invierno. No. Aquí básicamente estación seca, estación de lluvia, ¿sí? Estación de lluvia, cuando comienza la estación de lluvia, comienza el año hidrológico y termina con la estación seca. Ahora, ojo con esto. Cuando esto termina, por ejemplo, en el caso de construcción de acueductos, digamos en lo último del tiempo seco, aquí está el famoso tiempo de estiaje. Y a veces aquí me conviene hacer el aforo de fuentes de agua. Si por ejemplo yo estoy aforando la fuente de agua, estoy midiendo su caudal en lo último del tiempo de estiaje, antes que empiece la lluvia, y veo que la fuente de agua es suficiente para el proyecto, el resto del año la cantidad de agua está garantizada. Otra vez. Tiempo de estiaje, la estación seca en el caso de Guatemala. En lo último del tiempo de estiaje, digamos febrero, terminando febrero, inicios de marzo, ya cuando pensamos que ya van a empezar las lluvias, ¿sí? Si hago un aforo de la fuente de agua, si mido el caudal del nacimiento de agua, por ejemplo, y veo que ese caudal es suficiente para lo que requiere el proyecto, el resto del año, cuando ya hay lluvia, pues está garantizado. Bueno, lastimosamente cada vez eso es menos probable por toda la cuestión aquí de ambiente, en el caso de Guatemala. Vea que, por ejemplo, entre las cosas que tenemos que hablar claro, pues si hablamos de vulnerabilidad, ambiente, gestión de riesgos y todas esas cosas, cada obra civil, cada construcción que se hace, se destruye ambiente, se demandan recursos naturales, ¿sí? Hay más contaminación, por lo tanto se va alterando el ciclo de lluvias y pasa toda esa situación. Entonces cuidado con eso, porque toda esta situación condiciona el ciclo del agua, este estudio del agua, para ingeniería civil, ¿sí? Y hablamos entonces que ese año hidrológico comienza con la estación de lluvia y termina en la temporada seca o el tiempo de estiaje. Si veo que en tiempo de estiaje al final, lo más crítico, la fuente me da la suficiente cantidad de agua para el proyecto, el resto del año está garantizado, ¿sí? No siempre, cada vez eso es menor. Bueno, aquí hay unas cosas importantes que hay que hablar en el ciclo del agua. Hablando de hidrología. Fíjense que si hablamos de, por ejemplo, el boletín de la Organización Mundial de Meteorología,
En español la vemos como OMM, Organización Mundial de Meteorología, o World Meteorological Organization, WMO, con sus boletines. Aquí ellos hablan del fenómeno del niño y de la niña. Por lo visto este año es niño. Aquí implica mucha lluvia. Aquí implica un año seco. Poca lluvia. Esto también es cíclico. Y, por ejemplo, según boletines de esto, lo que implica para hacer predicción de niño o niña, porque aquí también en hidrología, algo muy importante, aquí hay que hablar de los pronósticos climáticos. Por eso es tan importante todo eso. Eso de niño y la niña, una terminología un poco más de aquí de Guatemala, cuando tengo lluvia, la gente habla de que es un año de maíz. Vean, hasta el maíz está metido ahí. Estación seca. Para el antiplano es un año de manzana. ¿Cómo está eso? Pues muy sencillo. Cuando tengo mucha lluvia, suficiente lluvia, el maíz no tiene problema. Es un año de maíz. Pero la manzana se pudre. Tengo que tener mucho cuidado con la manzana. Esta se pudre, a veces hasta se pone un poquito escasa por el exceso de lluvia. Un año lluvioso, año de maíz. Un año seco, cuesta que crezca el maíz, ¿sí? Pero la manzana se da bien. Por eso se habla de un año de manzana. Entonces, el niño podemos correlacionarlo con año de maíz. La niña podemos correlacionarla con año de manzana. Entonces, cuidado con eso. Hay una terminología ahí importante. Ciertos localismos que no hacen más que apreciar qué es lo que está pasando. Pero, muy importante aquí, los pronósticos climáticos en el ciclo del agua. Un comentario con esto. Un comentario con esto. Perdón que ya tengo... Perdón por estar hablando ya buen rato. Cuando hablamos de esto, del ciclo del agua, los pronósticos climáticos, esto me lleva a temas de estadística. A las bases de datos, por ejemplo, del INSIBUME. El Instituto de Sismología, Vulcanología y Meteorología. ¿Sí? Eso es lo que hablamos con el INSIBUME. Aquí, digamos, muy importante, valor medio, valor promedio para manejar esta serie de datos. Valor medio es el promedio entre máximo y mínimo. Valor promedio, pues el promedio de todos los datos. Por ejemplo, solo para ilustrar esto de forma sencilla.
hablar de un promedio y de un valor medio, por ejemplo, que tenga los números 1, bueno, quitemos esto, que tenga los números 2, 6, 10, 16. El valor medio es el promedio de máximo mínimo, o sea, 16 más 2 sobre 2. ¿Sí? Máximo mínimo. Esto da 18 dividido 2, tengo 9. Ahora aquí es 2 más 6 más 10 más 16. Voy a dividir eso entre 4. Bueno, ayúdenme a sumar mentalmente. Aquí llevo 8, 2 y 6, 8 y 10, 18. 18 y 16, 34. Dividido 4. Vamos a ver aquí. 2 y 6, tengo 8. 8 más 6, 14, llevo 1. 1 más 1, 2. Y otro 1, 3. 34 sobre 4. Como ves, nos acordamos la tabla del 4, 4 vamos a ver, 4 por 5, 20, 6 por 4, 24, 7 por 4, 28, 8 por 4, 32, bien, 8 por 4, 32, sí, y ahora me sobra 2, 24, 24 dividido 4, tengo aquí 6. Bueno, ayúdenme a verificar eso, que 34 sobre 4 es 8.6. Vamos a hacerlo por acá. 8.5, disculpe. Muy bien. Dese cuenta que es diferente el valor promedio al valor medio. Valor promedio de todos los datos, los sumo todos dividido entre el número de datos que tengo. Si tuviera 20 datos, tengo que sumar los 20, ¿sí? Y dividirlo entre 20, ¿sí? Promedio. Valor medio, si son 20, tomo el máximo y el mínimo, lo sumo dividido 2. Bueno, fíjense que generalmente en meteorología, cuando hablemos de meteorología, en hidrología, generalmente vamos a hablar valores medios. Digamos valor de precipitación media, velocidad media del viento, etcétera. Vemos que, por ejemplo, ahí la cantidad de lluvia o de agua importante para evaluar inundaciones, ¿sí? Hasta dónde tengo que dejar un puente por saber hasta dónde crece la cantidad de agua, ¿sí? Los transversales de carretera, cuánto agua tengo que pasar de un lado a otro, ¿sí? En estructura metálica, por ejemplo, la velocidad y dirección del viento, eso es muy importante, si no, no puedo hacer diseño de estructura metálica, ¿sí? Entonces, esos detalles son importantes. Muy bien, ya hablamos entonces de valor promedio, valor medio. Vamos a ampliar un poquito esto que acabo de hablar. Entonces, ¿para qué me sirve hidrología en ingeniería? Ingeniería civil. Ya hablamos un poquito de esto. Hidrología en ingeniería civil.
como acabo de decir. ¿Para qué? Bueno, dijimos valores promedio, valores medio. Me sirve, por ejemplo, para la cantidad de lluvia. O sea, precipitación. Con esto voy a evaluar, digamos, altura de puente, para que no se lo lleve el agua, ¿verdad? Eso es muy importante. El diámetro de lo que es una transversal. Pongámoslo de una forma que usted lo vea. Lo que es el drenaje de lluvia o de tormenta. Esto es muy importante. Veamos algunas cuestiones. Por ejemplo, Quetzaltenango, por este bendito problema del drenaje de lluvia o de tormenta mal calculado, mal ubicado, tenemos muchas calles que cuando hay un buen aguacero tenemos inundación, ¿sí? Por ejemplo, cerca de Benito Juárez, en zona 3, por donde está Colegio María Auxiliadora, siempre esas calles generalmente llega hasta el hacer el agua. Si a eso agregamos taponamiento de tragantes por basura, por la cuestión del mercado, se va complicando el problema, ¿sí? Zona 2 en Quetzaltenango, La Rotonda, la misma historia. Por esto, no consideré esto. Diámetro de transversal es cuando paso el agua de un lado a otro de la carretera. Voy juntando agua del lado de la montaña, pero lo quiero sacar del lado del barranco. Tengo que pasar un tubo en la parte de abajo de la carretera. Eso es la transversal. ¿A qué altura voy a colocar un puente? Si lo coloco muy bajo, no me funciona. El agua lo va a tapar, se lo va a llevar, ¿sí? El famoso y el mítico puente de los esclavos aquí en Santa Rosa, del tiempo de la colonia, un tiempo de piedra mampostería, que todavía está ahí. Fue tan bien hecho que todavía sigue funcionando. Se recuerdan que ahí hay un mito, ahí hay una leyenda. Dicen que a la larga pues fue que hicieron un pacto con el diablo, por decirlo así, que él lo construyó en una noche, pero alguien se encargó de que se perdiera la última piedra y por eso no pudo ganar la apuesta. Entonces, de también hecho, bueno, eso viene porque en su momento un puente que ha resistido un montón de tormentas e inundaciones en Guatemala. Tiene su mito, se ganó su mito, digamos, a pulso, porque fue una obra muy bien hecha, ¿sí? Hay que ir a ver ese puente para ir a aprender muchas cosas allí. No nos lo va a decir, tenemos que ir a observar qué es lo que hicieron ahí, ¿sí? Miren, con esta situación siempre hago este comentario, siempre hacemos este tipo de comentario. En la sabiduría popular, en los dichos populares de la gente común y corriente como todos nosotros, se dice que los abogados encierran sus errores. Si usted como parte de la defensa de algún cliente perdió el juicio, resulta que su cliente le dieron una condena, ahora es un privado de libertad,
usted encerró su error. Los médicos, hizo un mal diagnóstico o se recetó más o menos de cierta medicina o una medicina inadecuada, mandamos al cliente a mejor vida, en este caso al paciente, enterramos los errores, ¿sí? Nosotros los ingenieros los exhibimos. ¿Y de qué manera? Públicamente mostramos los errores de diseño y de cálculo en ingeniería. En el caso de Guatemala, dos cosas importantes por una razón. Bueno, antes de eso, Guatemala implica que hay que hacer ingeniería de montaña. Esto me lleva a temas de desnivel, pendientes. Tengo que manejar esto muy bien, tengo que estar consciente de eso. Miren, a veces hay muy buenos textos de ingeniería, por ejemplo, de la Escuela de Estados Unidos, traducciones o Escuela Europea, pero vienen de regiones geográficas muy planas, como el centro de Estados Unidos, Mississippi, o la parte norte de Europa, que es región muy plana. Esos criterios de ingeniería no funcionan tan bien aquí en Guatemala. Aquí lo que tenemos es montaña. Tal vez algunos buenos textos ahí, si a alguien le gusta leer, textos colombianos, textos de Colombia. Esta gente tiene montaña más alta que la que tenemos acá. Por ejemplo, vamos allá a Santa Marta, a las míticas montañas de Santa Marta, ¿sí? En la parte norte de Colombia. Pues ahí hay que hacer ingeniería de montaña, ¿sí? Recuérdense que Colombia tiene de norte a sur la Sierra Oriental, la Sierra del Centro y la Sierra Occidental. Ingeniería de montaña al por mayor, igual que Guatemala. Entonces, tengo que pensar en esto. Entonces, por ser Guatemala un país de montaña, solo falta un buen aguacero, un año de maíz como este, ¿sí? Año de niño, para que salgan a relucir un montón de problemas de ingeniería, por ejemplo, el socavamiento de Villanueva. Vuelvo a repetir este comentario que he hecho en las clases anteriores del día de hoy. Pertinente el comunicado de los ingenieros jubilados de Guatemala. ¿Qué le dicen al ministro de Comunicaciones e Infraestructura? ¿Qué le dicen al MISIBI? ¿Sí? Dicen, miren, lo primero que hay que hacer para hacer una corrección en un socavamiento de esos es encontrar por dónde viene el tránsito de agua, tránsito de avenida. Si no se corta ese exceso de agua que está saturando el suelo, de balde es que se haga relleno, que es lo que pasó. Ese relleno empezó a crecer, ese socavamiento, esa gran caries, digamos, ese gran agujero, empezó a crecer cada vez más. ¿Por qué? Porque no se sabía de dónde viene el agua. Sencillo decirlo, hay dificultades a veces cómo encontrar eso. Pero por lógica estamos manejando ingeniería de montaña, problemas de manejo de pendiente. Hacia donde va la pendiente, hacia ahí va el agua, eso sí. Entonces, si se sabe, si ya se tiene claro por dónde viene el agua y si se puede desviar, entonces puedo hacer un trabajo de relleno. Eso es lo que decía ahí el comunicado de los ingenieros jubilados de Guatemala. Muy acertado, por cierto, a mi juicio, a mi forma de ver. Entonces, para eso nos sirve la hidrología en Guatemala. Por otro lado, ¿para qué? ¿Será que solo es cuestión de agua? No. También si entramos a hidrología, aquí hay que tratar una cosa importante que hablamos de
valor promedio y medio con meteorología. Con los valores promedio y valor medio. Por ejemplo, cuando tengo la dirección y velocidad de vientos, esto es importantísimo para diseño en estructura liviana, por ejemplo, metálica. Aquí es crítico la carga por viento. ¿Y cómo hago para evaluar la carga por viento? Pues tengo que hacer mi estimación estadística. ¿Sí? Solo para irles diciendo un poco cómo se hace, cómo se maneja toda esta situación. Pues miren, aquí el punto es el siguiente. Si yo voy a hacer un proyecto a 20 años de vida útil, estoy pensando que va a durarme 20 años, es la vida útil del proyecto, tengo que hacer estadística para 20 años. Un criterio es tomar los últimos 20 años de información para sacar valores medios y promedios, básicamente valores medios, para ver, por ejemplo, velocidad de viento, precipitación y estas cosas. Y eso se traslada a carga de lluvia y carga por viento. Recuérdese que en diseño estructural, por ejemplo, en ingeniería civil, cuando hablamos de la teoría del esfuerzo último, teoría de la carga última, estoy hablando de las combinaciones de carga. Entiéndase la tabla 533 del 3.18.19, o hablemos de AGIES, la sección 2.1, donde están las condiciones de sitio, las combinaciones de cargas, ahí está la carga viva, la carga muerta, carga por sismo, carga por viento, carga por lluvia, ¿sí? Pero a nivel de drenaje también tengo que estimar la cantidad de agua que se infiltra, que la tierra absorbe como esponja, en buen chapín, que la tierra se chupa, y la cantidad de agua restante que va a correr como escorrentía sobre la superficie terrestre, que es el problema que tenemos en zona 2, que tenemos por ejemplo en la Plaza del Calvario, que tenemos por ejemplo aquí en zona 3 por María Auxiliadora, ¿sí? Antiguamente creo que todavía está el problema aquí por los campos de Minerva, ¿sí? Entonces es eso. Si yo estimo mal esto, no hago los estudios del caso, pues voy a tener problema. Ahora, ojo con esto que voy a decir. Un problema grave, a mi juicio, que tenemos en Guatemala, porque es grave, nuestras bases de datos de meteorología no son confiables del todo. El único que lo hace es Insibume, y a veces no lo hace tan bien. A veces puede ser por falta de presupuesto. Miren, aquí hay una cosa que es lastimosa y penosa un poco por la situación de la universidad. Hay inversión pública que a veces es necesaria para el desarrollo de un país. Perdón que me meta a este tipo de discursos, ¿sí? Puede que usted esté de acuerdo, puede que no, disculpe usted, es mi punto de vista que estoy exponiendo aquí. Pero el problema está cuando el político o el grupo de políticos, algunas cosas no venden votos a corto plazo. Vemos ahí cualquier municipalidad donde cierto grupo de la actual corporación municipal
se quiere reelegir. Bueno, cuando ya viene el tiempo de elecciones y de reelegirse, ahí están haciendo proyectos de agua, proyectos de pavimentación de calles y toda esta cuestión. Cosas que la gente vea luego y que vendan luego votos. Perdón que lo diga así. Pero esta gente casi no invierte en investigación. ¿Por qué? Porque no vende votos según ellos. Pero, por favor, sin esa investigación no tengo base de datos para hacer estadística. ¿Sí? Ese es el problema. No hay con qué hacer esta proyección estadística. Bueno, en una posición cínica, si lo quiere ver así, puede que algún otro ingeniero, algún otro colega me diga, bueno, ¿y de qué te quejas? Si queda mal el proyecto, si se tiene que hacer otra vez, más trabajo vas a tener, más trabajo vamos a tener, y lo que queremos es trabajo. ¿Sí? Está bien. La cuestión está, cada proyecto fallido, cada proyecto que no sale bien y que hay que hacerlo de nuevo, o hay que hacerle mejoras en algunos casos, la pregunta clásica del millón, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde salen los fondos para eso? Bueno, a nivel de Estado, algunas alternativas, préstamo interno, préstamo externo, digamos un préstamo con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, o con el Banco Mundial, con el BM, o préstamo interno, bonos del tesoro, por ejemplo. Bueno, ¿y eso qué? Mientras más deuda pública hay, económicamente, lo que hay es mayor cantidad de inflación. ¿Cómo así? Eso explica por qué cada vez mi quetzal y mi billete de 100 quetzales cada vez compra menos, incluyendo a los políticos y a los ingenieros, a todos. Todos pagamos eso. Cada vez nuestro dinero compra menos, en parte gracias a esa gestión de nuevos recursos para reponer lo que se hizo mal. Ese es el problema. ¿Vas a tener más trabajo? Sí, vamos a tener. Digamos, si me preguntan a mí, ¿vos vas a tener más trabajo? Sí, voy a tener más trabajo, pero mi dinero cada vez va a comprar menos. ¿Vas a cobrar más caro? Sí, pero si cobro muy caro, me quedo sin trabajo. Ese es el punto de economía que hay que medirlo y considerarlo muy bien. Ahí implica desde el punto de vista económico el manejo de la incertidumbre. ¿Sí? Si además a eso agregamos últimamente los factores externos de esa guerra, que como país tenemos que competir contra los otros países que están subastando por petróleo y sus derivados, disparó el precio de gasolina, ahora menos vehículos, ¿sí? Se encareció la canasta básica de un golpe así espantoso. Si además de eso agregamos inflación por proyectos mal diseñados, por favor, ¿a dónde vamos a parar con esto? ¿Sí? Si lo toma como regaño, disculpe, pero es que es así como funciona la cuestión económica en cualquier país. La importancia entonces de eso, la importancia de hacer investigación, ¿sí? Veamos ahorita la crisis de universidad, pues lastimosamente se llegó hasta un punto como este. Mientras no hagamos investigación, pues podrían decir, bueno, ¿van a cerrar la universidad? Sí, ¿y por qué? Porque no hay investigación. ¿Y por qué no hay investigación? Porque no hay fondos. De algún modo, cuestión del Estado, sí. De algún modo también nosotros los que estamos en la universidad haciendo investigación, que aporte todo eso. Miren, a la larga aquí en Guatemala hace unos años hubo un instituto centroamericano que era el ICAITI, uno de los pocos a mi juicio que han hecho investigación seria a nivel de procesos, de industria, de muchas cosas, ¿sí? Tenían su laboratorio para hacer ensayo de materiales,
se hacía ensayos con alimentos, etc. Vino un gobierno y como eso no vende votos, le cortaron el presupuesto y lo cerraron de golpe. Nota de duelo. Mataron a la investigación. Por ejemplo, Universidad de San Carlos de Guatemala, más de 300 años y ni siquiera, que yo sepa, hay un conato o un intento de un observatorio astronómico. Pero es que eso no vende votos, eso no sé cómo aportaría a la investigación. Por favor, necesitamos hacer ese tipo de investigación para soñar y desarrollar. Miren, en algún momento, cuestiones de guerra, por ejemplo, en la Alemania nazi y el desarrollo de la Luftwaffe, ¿qué pasó con la aviación alemana? Ellos empezaron a implementar observatorios astronómicos para ver al sol, heliografía, observar al sol. Se dieron cuenta que las tormentas solares influían en las telecomunicaciones de esa época. Y hoy día está demostrado que las tormentas solares no solo influyen en lo que es telecomunicaciones, como comunicaciones por radio, influye en el internet, influye en el fluido eléctrico. Una explosión solar nos puede dejar sin electricidad, telecomunicaciones en un momento. Y se quebró nuestra economía. Así de fácil. Hasta que vemos esa necesidad, entonces sí era importante la investigación, ¿verdad? ¿Para qué? Ya pasó el problema. Ahora es, ¿qué vamos a hacer? Entonces sí tenían razón los de la universidad. Entonces cuidado con eso, por favor. Entiendo esta situación de la universidad, es penoso. Yo sinceramente a veces nunca había visto en más de 25 años que estoy en San Carlos una crisis como esta. ¿Sí? Soy muy claro en ese sentido. Sin embargo, yo creo que en algún momento, en la medida en que aportemos más y hagamos más investigación, podemos justificar un poco más nuestro status quo y se puede demostrarle a la población que vale la pena una universidad pública y no una privatización. Pero ahí tenemos que aportar todos, ¿sí? Son ustedes, estimados estudiantes, los que exijan a nosotros los docentes que cada vez mejoremos nuestras clases, y son ustedes los que en su momento tienen todo el derecho a volar con su imaginación. Una educación que le enseñe a uno a pensar y a ser libre. Eso es lo mejor. ¿Sí? Pero sale por la importancia de esto. Aquí en Guatemala tenemos ese problema a la hora de hacer diseño. La información no es muy confiable. Una manera de manejar eso, bueno, ingeniero, entonces, ¿qué vamos a hacer si tenemos problema con las bases estas para evaluar esta cuestión de meteorología que no son muy confiables? Una forma puede hacer a veces un factor de seguridad un poquito más alto, ¿sí? Por cualquier cosa, mejor protejo el proyecto. Miren, hace unos años, tal vez unos 10, 7 años, no recuerdo bien, en la época de los tornados y de las tormentas, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, ellos llevan ya casi 230 años, fíjese, 230 años de información meteorológica ininterrumpida. Diríamos, base de datos más o menos confiable, más de 200 años, ¿sí? Y aún así, hubo una ocasión donde apareció la tormenta María, aparecieron 3 tormentas juntas, solo recuerdo una que le llamaron la tormenta María. Una de ellas rompió el récord de esos 230 años, que en esos 200 años nunca había habido una precipitación tan fuerte como esa. Eso hizo la primera tormenta. La siguiente tormenta, nunca habían habido vientos con tanta velocidad como con esa tormenta. Imagínese usted. Y la otra tormenta, nunca se habían dado las inundaciones, la crecida de la escorrentía como en esa tormenta.
y fueron tormentas que se dieron, esas 3 tormentas, en el lapso de un mes. En un mes, 3 tormentas sobrepasaron la expectativa de 230 años de base de estadística. Imagínense usted. ¿Qué puede pasar entonces en un país como el nuestro, donde nuestras bases de datos están que sí, que no? Todo por no dar una continuidad a una investigación a largo plazo. Y es ahí, digamos, el aporte que puede hacer, por ejemplo, la universidad. Bueno, esto sería entonces hablar de un panorama así general, bastante general, de los tópicos, de los temas relacionados con hidrología, como tratado o estudio de aguas, aplicado para ingeniería civil. Pues claro, ahí tenemos que hablar del ciclo hidrológico o el ciclo del agua, desde la formación de nubes, por ejemplo, hasta la precipitación. La caída, lo que aprovechamos, lo que se infiltra, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si viéramos un breve esquemita del ciclo del agua, más o menos es esto: precipitación como lluvia, caen las montañas, bosque, lagos, ríos. Una parte se va a la parte profunda de la tierra, otra humedece algunas partes de montaña. Cuando tengo afloramiento, y tengo los famosos nacimientos de agua, hasta que llega al mar. En todo eso está la evaporación y la evapotranspiración, la transpiración de nosotros los seres humanos. La transpiración cuando sudamos, por ejemplo, esto es parte del vapor que regresa a la atmósfera y vuelve a caer. Está de forma cíclica. Ese es el ciclo del agua. Y aquí tenemos un aporte muy importante, un personaje de la época de Roma, Marcus Vitrus Polio. Se supone que él fue un arquitecto, ingeniero del tiempo de los Césares, del tiempo de los emperadores romanos, en especial Julio César. Debe haber sido muy brillante, puesto que él le ayuda a desarrollar al emperador mucho de la infraestructura de la Roma imperial. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Mire, la inversión en buenos trabajos de ingeniería, investigación en cuestiones básicas de ingeniería, aplicado a la obra pública. ¿Cómo así? Recuérdense que mucho de la Pax Romana, la famosa Pax Romana, algunos dicen que si hablamos de populismo, pan y circo. Pan, ciclo del agua. Ciclo del agua, ingeniería hidráulica para movimiento de noria, ruedas de agua, molinos de agua, garantizar, digamos, fabricación de pan, cultivo de trigo y fabricación de pan, ¿sí? Para que no se sublevaran las masas, no se sublevara la gente, pues. Circo, entretención, el circo máximo, por ejemplo, la arena máxima. Bueno, se supone que había coliseos, por ejemplo, en Roma, en Éfeso, en varias ciudades del Imperio Romano importante. Para eso se necesitaba una buena obra pública. Entra aquí Marcus Vitrus Polio, en algún momento diseño de arquitectura, y no solo eso, sino una buena obra pública que durara, por ejemplo, hasta el día de hoy. El prestigio del emperador estaba en la obra pública. Si esa obra pública no funcionaba, si esa obra pública colapsaba, por el suelo iba a estar el nombre del emperador. Lo vemos hoy día todavía con los presidentes, por ejemplo, aquí en Latinoamérica. ¿Qué infraestructura ha hecho? Se habla de la administración pública en función de estado de carreteras, algunos empezarán a reír, ¿sí?
vías de comunicación, etcétera. Eso dice mucho de la administración de un gobierno, como en el tiempo de Roma, ¿sí? Entonces, la importancia otra vez de hacer investigación y no una vista a corto plazo, de hacer solo lo que a mi parecer vende votos luego, pero no invierto en investigación. Eso implica que voy a tirar el dinero así por así, el dinero que ni siquiera es mío, el dinero de todos los contribuyentes, lo voy a tirar así por así, y si no funciona, el problema es que cada vez voy acumulando gracias a eso un punto más al problema de inflación. Cada vez mi dinero compra menos. Miren una cosa interesante con eso. Históricamente, con eso termino la clase solo para que vean los alcances y las magnitudes de los problemas de inflación. Se dice que más o menos hace 100 años, un poquito antes, en ese juego de equilibrio de poderes que había ahí en Europa, ¿sí? Resulta que, todo por no hacer investigación, dijeron algunos ahí, bueno, si no nos podemos equilibrar por las buenas, nos vamos a equilibrar por las malas. Tarde o temprano va a haber una guerra entre nosotros, que fue el principio de la Primera Guerra Mundial. Bueno, esperemos que eso solo sea unos días, unas semanas, si mucho, unos meses, si mucho. El problema fue que por no hacer investigación, no se midió el alcance de las nuevas tecnologías de las armas de guerra. Esas pocas semanas se transformaron en años, ni siquiera meses, años. 20 millones de muertos, ¿sí? Después de esa guerra, el imperio austrohúngaro destruido, pasó a la historia, fue el costo de la guerra. De 4 dinastías, 3 dinastías derrotadas, solo quedó la dinastía inglesa de la Gran Bretaña, esa solo fue la única que quedó en pie. La dinastía alemana, derrotada. La dinastía o la realeza austriaca, derrotada. La realeza, la dinastía rusa, derrotada. No me dieron eso por no hacer investigación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó en el caso de los alemanes? Resulta que ellos fueron, hasta cierto punto, les echaron el muerto de todo este problema y tenían que pagar en su momento, digamos, una cantidad exorbitante de dinero. Digamos 100 mil millones de marcos, por ejemplo. Una cantidad exorbitante de dinero. ¿Qué hicieron ellos? Como nadie controlaba el banco, simplemente imprimieron moneda y moneda y moneda y moneda y moneda para poder pagar sus deudas de guerra. Ahora, ¿cuál era el problema? Mayor cantidad de impresión de moneda, todo el mundo tiene esa moneda, baja el valor adquisitivo de la moneda. Eso generó que en algún momento una carreta de construcción llena de billetes de marcos alemanes en esa época ni siquiera alcanzaba para comprar un pan. Como caricatura, cuando alguien iba a comprar un pan con una carreta de construcción llena de billetes, al que asaltaban le robaban la carreta y dejaban los billetes que no valían nada. Todo por no hacer estudio e investigación. Dramático, dramático, pero sale por eso. Muy bien, muchas gracias por su atención. Le agradezco si usted puede ver estos aportes a esta clase, muy agradecido, con permiso y una feliz tarde.